ordenadores para dar la ponencia. Quisiera agradecer en primer lugar a la dirección del Instituto de Neurociencias Aplicadas la posibilidad que me da de venir aquí, en primer lugar, a exponer trabajos de investigación y conocimientos que estamos desarrollando en mi grupo en Madrid, pero, aunque ustedes no lo crean, me da la oportunidad de conocer este país, que me parece un país maravilloso. Me parece un país maravilloso no solo por la naturaleza que impresiona, sino por sus gentes. He encontrado que la gente de este país es muy hospitalaria y sobre todo muy amable, pero he encontrado una cosa respecto a otros países sudamericanos que hablan muy bien aquí, hablan pero que muy bien. O sea, no solo organizan muy bien el lenguaje, sino que, no sé, me ha impactado. En comparación con países cercanos de aquí, me ha llamado muchísimo la atención cómo construyen el lenguaje, cómo hablan, cómo se expresan, no sé, me ha encantado. Es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. En un país tan lejano en distancia de mi país, pero como diría el doctor Carlos Medina, tan cercano genéticamente. Solo hace falta que nos veamos para saber que hay genes comunes, genes que nos dan una forma de ser, de comportarnos, de admirarnos y de saber que algo entre nosotros, de nuestros antepasados, queda todavía. Cuando acepto esta conferencia, me decía un compañero, bueno, has aceptado la conferencia porque vas a ir a Colombia, que es un sitio maravilloso, hay mujeres maravillosas. Pues no, no lo he aceptado por eso. He aceptado la conferencia por esta frase que tienen ustedes aquí. Hoy es posible corregir el futuro. Me llamó tanto la atención esa frase que dije, creo que hay gente entusiasmada con nuevos conocimientos, que no se está parando en lo antiguo, sino que quiere prosperar, y por ese motivo me animé a aceptar la conferencia, porque yo también considero que hoy es posible corregir el futuro. Pero lo que creo importante es que hoy tenemos conocimientos que nos permiten acertar mucho mejor con qué tipo de tratamiento, de rehabilitación o de estimulación tenemos que hacer para en un tiempo más corto mejorar a estos niños que tienen trastorno de conducta y que a veces son un verdadero incordio en la clase y a veces alteran mucho el ritmo normal en los colegios. Y lo segundo que me ha llamado la atención es cuando dicen enfoques contemporáneos, explicativos y comprensivos de las alteraciones de conducta. Yo estoy dentro de un grupo de científicos que encaminan o que vienen o cuyo origen está en el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos y que tienen una idea que probablemente es contraria a muchos de ustedes o es una idea contraria a muchos clínicos, y que la idea que tienen es que hoy día las herramientas de la neurociencia permiten investigar procesos cerebrales que están muy al margen de la clasificación que nosotros tenemos. Probablemente muchos científicos están a favor de que lo más importante es estudiar el proceso y no la clasificación. Y probablemente muchos de ustedes clínicos lo más importante es clasificar, porque dice, bueno, he clasificado un TDAH, bueno, pues ya lo he clasificado, ya me he quedado a gusto. Tiene una dislexia, ya está clasificado. Pero detrás de todo eso, creemos que existen características que comparten este tipo de patologías. Creemos que hay procesos que son comunes a este tipo de patologías. Y estamos estudiando y se está estudiando cómo existen procesos neurobiológicos, procesos fenotípicos, procesos etiológicos que pueden dar una respuesta común a muchas de estas patologías que clasificamos actualmente. No tiene por qué ser la clasificación mejor que el estudio del proceso. Y estos investigadores, el objetivo que tienen
es desarrollar mediante herramientas de la neurociencia en qué medida este tipo de clasificación tiene elementos comunes, en qué medida podríamos hablar de dimensiones en lugar de clasificaciones. Y en ese sentido ellos saben o se basan en que ya en medicina se utilizan muchos de estos procesos y lo que quieren hacer es llevar a los trastornos mentales los modelos que se han hecho en la medicina para entender a través de la genética o a través de la neurociencia, entender mucho mejor el proceso subyacente a este tipo de trastornos de conducta que existen en las pruebas. Y dentro de este modelo y de este pensamiento que yo participo y que asumo que ustedes no participen y que asumo que estén en contra mía y que asumo todas sus críticas y que estaré encantado de que me critiquen, dentro de este nuevo concepto dimensional y no clasificatorio, lo que se busca principalmente es entender qué es aquello en el cual participa, qué proceso puede estar subyacente a todas estas alteraciones de conducta. Por lo tanto, no nos basamos tanto en las categorías clínicas que ustedes conocen del DSM, sino que nos basamos en patrones neurobiológicos que puedan dar respuesta a este tipo de comportamientos. Y en esos patrones neurobiológicos no solo adoptamos una medida de análisis, sino que adoptamos distintas medidas de análisis que van, como decía el anterior ponente, que van desde lo neurobiológico, lo neuropsicológico, lo social, lo familiar y lo escolar. Si entendemos que esto es un proceso donde están afectadas distintos componentes importantes de la dinámica psicológica del niño, entenderemos mucho mejor al niño desde el proceso que no desde la clasificación. Y entenderemos mucho mejor el tratamiento desde el proceso que no desde la clasificación. Porque habría cientos de tratamientos con cientos de clasificaciones que no nos llevarían a ninguna parte. Por lo tanto, desde mi punto de vista, clasificar como hace el DSM o el CIE-10 no es diagnosticar. La clasificación nos da un lenguaje común, todo el mundo ya decimos, pues este niño es disléxico. Ay, todo el mundo estamos de acuerdo. Sí, es verdad que nos da una identificación clara y un lenguaje común, pero el inconveniente es que tiene una escasa validez, no tiene una gran validez, y también otro inconveniente es que no encontramos el concepto de trastorno, de enfermedad, no lo encontramos todavía. Estamos identificando una serie de signos y de síntomas, pero no encontramos esa etiología que nos permita saber el trastorno real de la enfermedad. Pero asumo que ustedes no estén de acuerdo. Y el ejemplo más claro lo podemos poner con niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Claro, si nosotros empezamos a clasificar, como vemos aquí, ¿de qué hablamos? De niños que tienen TIC y además TDA, niños que tienen un trastorno desafiante y además tienen trastorno por déficit de atención, niños que tienen déficit de atención y alteraciones de conducta, nos volveríamos locos. Necesitamos algún paradigma que entienda todo esto. Algún proceso estará alterado. Y yo creo que los avances de la neurociencia nos van a ayudar a entender este tipo de procesos. Y basándonos en esos avances, hay un investigador que se llama Stahl que dice que en este tipo de alteraciones de la conducta, o incluso él habla de alteraciones psiquiátricas, hay dos endofenotipos importantes que podrían dar respuesta desde el punto de vista conductual y desde el punto de vista de redes neuronales, que serían la impulsividad y la compulsividad. Él explica que la impulsividad es un proceso de una red neuronal que estaría integrada por un sistema límbico capaz de inhibir
el sistema cortical frontal superior y alterar el área orbitofrontal responsable de las emociones. Y dice este autor que este sistema límbico sería, o esta alteración en el sistema límbico sería de tal fuerza que el niño sería incapaz de inhibir conductas cognitivas y estaría determinado por conductas eminentemente impulsivas. Y el segundo paso que habla este investigador es que a medida que existiría esta hiperexcitabilidad neuronal de las áreas límbicas que impiden una respuesta adecuada de las áreas responsables de los procesos cognitivos, en la medida que eso se va dando, avanzaría un proceso que es el de la compulsividad. En el proceso de la compulsividad en el cual el niño o el adolescente está dando conductas que son aberrantes, que no tienen una finalidad, pero que sigue dándolas, que no puede controlarlas, porque ya ha iniciado el proceso de la impulsividad. Y consecuentemente con eso, el niño sigue ese tipo de conductas que deberíamos corregir lo antes posible para que se mejoraran, dice este autor, los procesos escolares o de aprendizaje escolar posteriores. Y dice también que los procesos de impulsividad y compulsividad en realidad son procesos en los cuales el cerebro necesita hacer un gran esfuerzo para inhibir algo, para decir que no. Es decir, necesita un esfuerzo para no dar esa respuesta. Y habla él que la impulsividad sería la incapacidad para impedir el inicio de una acción. No es capaz de decir no al iniciar una acción. Y la compulsividad sería la incapacidad para terminar acciones que ya están en marcha, pero que son acciones que no tienen una finalidad. En este sentido, él habla de que son dos formas de la inflexibilidad cognitiva responsables de los circuitos frontales que son los que nos dan lugar a que nosotros estemos en una sociedad y podamos participar de una sociedad gracias a esa capacidad que nosotros tenemos de inhibir una respuesta, que es lo que hace que si uno de ustedes ahora esté cansado de oírme, no empiece a gritarme ni a insultarme. Tiene esa capacidad de inhibición que le permite estar aquí, porque si no estaría fuera de la conferencia. ¿Y cómo define este autor la impulsividad? Pues la impulsividad la define como una acción que no es capaz de prever las consecuencias, que es una acción que tiene una falta de reflexión, que es una incapacidad de posponer la recompensa. Y todas estas cosas yo creo que a ustedes les suenan a conductas muy típicas de los trastornos de conducta o muy típicas de la adolescencia. La adolescencia se caracteriza principalmente por actuar y no pensar. Los adolescentes lo primero que hacen es actuar y no piensan. Pues este es el proceso de impulsividad que define. Y el proceso de compulsividad que define este autor dice que son acciones inadecuadas para determinadas situaciones con consecuencias no deseables para el sujeto, pero que persisten y siguen persistiendo. Con lo cual son comportamientos que no tienen un buen feedback, una buena respuesta para inhibirlos, y que esos comportamientos se van reforzando constantemente por a veces experiencias pasadas, y muchas veces estas experiencias pasadas vienen determinadas por el alcohol, la droga, el juego, etcétera, etcétera. Y habla este autor que uno de los sistemas más importantes que están asociados a este tipo de impulsividad y compulsividad común a todos los trastornos de conducta serían los sistemas dopaminérgicos mesolímbicos, que serían aquellos que dan respuestas de abajo arriba, que dan respuestas más primitivas, que dan respuestas no pensadas, que dan respuestas en las cuales el sujeto prácticamente el tiempo de reacción es nulo. Y que esas respuestas del sistema límbico, de la vía mesolímbica, que es esta que tienen ustedes aquí, inhibiría
una respuesta cortical mediante una vía que se llama mesocortical y que haría en estos niños que el lóbulo frontal y sobre todo el lóbulo orbitofrontal fuera incapaz de controlar esas conductas, fuera incapaz de dominar esas conductas, fuera incapaz de modular esas conductas. Y en ese sentido establece este circuito de la dopamina, él y otros muchos autores, como verán aquí, establece ese circuito de la dopamina como un circuito importante en los procesos de impulsividad y compulsividad que determinarían las alteraciones de conducta. Y en ese sentido pone un ejemplo que es muy importante, o varios ejemplos que son importantes y que ustedes saben como docentes. Probablemente muchos jóvenes, el primer subidón de dopamina pueda ser como consecuencia de que han ganado un premio o de que han pasado de un equipo malo a un equipo bueno, o probablemente ese primer subidón de dopamina venga determinado porque han ganado en el juego, o más comúnmente puede venir determinado por drogas, por fumar, etcétera. Eso se da en la adolescencia, eso se ha dado en todos nosotros, eso todos nosotros lo hemos hecho. Todos nosotros nos ha dado un subidón cuando hemos ganado algo, todos nosotros nos ha dado un subidón cuando hemos fumado y nuestro padre no ha sido capaz de saber que habíamos estado fumando. Todos nosotros nos ha dado un subidón cuando nos hemos tirado, hemos hecho deportes de riesgo, claro que sí. ¿Cuál es el problema que no sabemos todavía? El problema que no sabemos todavía es por qué algunos cerebros son vulnerables. ¿Por qué algunos cerebros tienen este primer subidón y quedan atrapados? ¿Y por qué otros no? Y eso es importante. Y es importante que estos cerebros que queden atrapados, nosotros sepamos desde un inicio hacer un buen diagnóstico y saber que probablemente estamos ante un niño que en un futuro va a tener muchos problemas escolares y que su cerebro quedó atrapado porque fue muy vulnerable. La gran mayoría no han acabado los estudios y una gran mayoría de ellos han tenido conductas antisociales y una minoría pequeña incluso han estado en la cárcel. Por lo tanto, si asumimos este proceso como un proceso importante dentro de todos los trastornos de conducta de la escuela, entenderemos que el diagnóstico tiene que ser muy precoz y entenderemos que tenemos que poner los medios rápidamente para que ese proceso no siga avanzando y ese proceso impulsivo no se convierta en un proceso compulsivo donde hay una neuroplasticidad definida ya, donde hay otras áreas del cerebro implicadas y donde la posibilidad pedagógica de reestructurar esa conducta es muy difícil porque ya ha habido esa reestructuración, esa neuroplasticidad que al principio es incipiente y después se establece de forma permanente en el cerebro. Y en ese sentido la diapositiva lo que les quiere decir es que si el primer proceso en el cual los niños o los adolescentes van a determinar estas conductas impulsivas es un proceso que va de abajo arriba. Todavía no está alterada la corteza cerebral responsable de los procesos cognitivos. Se altera primero todo el sistema inferior, que es el sistema más emocional, el sistema más primario, el sistema que tiene respuestas inmediatas. Y eso sí que se puede controlar después con la parte cortical mediante un sistema de arriba para abajo. Y ese sistema de arriba para abajo son conductas que se pueden controlar, que se pueden modular desde la escuela. Un buen programa escolar es capaz de modular esas conductas de tipo impulsivo que realizan los chicos. Y no me estoy refiriendo a un programa escolar de castigo, no me estoy refiriendo a eso, porque no se extinguen esas conductas, es muy difícil extinguirlas.
Hoy día sabemos que extinguir una conducta en el cerebro es muy difícil. Es más fácil reorganizar las redes neuronales que van a dominar esa conducta. Porque ese recuerdo de esas conductas que vienen estructuradas en sistemas límbicos son muy potentes. Por eso hay un refrán español, que me imagino que será aquí igual, que dice: el primer amor nunca se olvida, ¿no? Claro, se puede sustituir, y a veces la sustitución es agradable, ¿no? Y a veces muy agradable, pero no lo extinguimos, es muy difícil extinguirlo, porque la extinción en el cerebro es tremendamente compleja. Y esto va en contra de unas teorías psicológicas de la extinción, hace unos 40 años, conductistas, que decían que se podrían extinguir totalmente los recuerdos. Pues ahora se sabe que los recuerdos no están localizados, sino que hay redes neuronales que están organizando esos recuerdos. ¿Y qué haríamos en la escuela? Reorganizar esa red neuronal desde los procesos cognitivos, reorganizar, modular esa red neuronal para que con el tiempo prevalezca sobre la otra red. No tanto como extinguir, no tanto como castigar, sino reorganizar esa red neuronal. Por lo tanto, la traducción de todo esto es que si nosotros conseguimos identificar el proceso que altera ese tipo de conductas y poner en marcha unos sistemas pedagógicos, lo que haremos es que la neuroplasticidad que se origina en esos procesos y que pasa de los sistemas ventrales a los sistemas dorsales como consecuencia de una falta de tratamiento terapéutico en los mismos, podríamos inhibir esa red y podríamos reorganizar la red ventral mediante sistemas pedagógicos adecuados a este tipo de procesos impulsivos que se dan en nuestros trastornos de conducta. Y el ejemplo más claro podría identificarlo con esta imagen. Si nosotros dejamos que una conducta impulsiva que inhibe todas las áreas corticales, frontales, mediales, responsables de los procesos que organizan la información, que dirigen la información y que dan respuestas a nuestra conducta, si dejamos que estas estructuras subcorticales que vienen determinadas por los sistemas dopaminérgicos, que los sistemas dopaminérgicos generan una gran relajación, son sistemas de recompensa, son sistemas donde la gente está contenta, son sistemas que nos sirven en otras conductas. Una persona ama a otra y claro que se siente a gusto amándola, claro que la dopamina ahí es muy buena. No es buena cuando es una conducta impulsiva. Y si nosotros dejamos esta conducta porque no trabajamos en ella, el resultado va a ser que va a haber una neuroplasticidad que va a cambiar de los sistemas ventrales a los sistemas dorsales, y estos sistemas van a inhibir totalmente la estructura orbitofrontal responsable de modular cognitivamente la conducta emocional. ¿Me explico? Pero ¿qué podemos hacer desde la escuela? Podemos hacer dos procesos importantes que nos van a permitir trabajar para que no haya un proceso compulsivo, aunque se haya iniciado el proceso impulsivo. Y, consecuentemente, se pueden modificar también los procesos impulsivos. Uno a través de programas de recompensa inmediata, programas de análisis del recuerdo de esa conducta, programas de información sobre esa conducta, de tal forma que el niño sepa la conducta que ha hecho y cómo la ha realizado, y mediante estos programas podemos evitar conductas compulsivas. Y mediante otros programas, sobre todo cognitivos, relacionados con procesos de memoria, con procesos de atención, con procesos de organización de la conducta en diferentes situaciones, seríamos también capaces de poder modular la impulsividad y obviamente llegaríamos a que estos niños no desarrollaran conductas compulsivas, que son las que alteran todo el proceso de aprendizaje de estos niños, las que alteran muchas veces la clase y las que alteran en realidad el ritmo normal de un colegio. Y muchas veces los profesores
castigan a estos niños y siempre se meten con ellos porque son los que alteran en la clase, porque son los primeros que saltan, los primeros que contestan, y el profesor a veces utiliza un sistema de extinción que parece ser los nuevos estudios y las nuevas investigaciones dicen que no es correcto para modificar esa conducta compulsiva. Hay que utilizar otros sistemas. Pero claro, aquí a lo mejor hay aquí profesores que dicen, si usted lo dice ahí muy bien, pero venga a una clase de 40 y uno le está incordiando y a ver qué hace usted, si le sonríe o le manda fuera de clase. Bueno, evidentemente, ¿qué ventaja tenemos los investigadores? Que todo lo hacemos muy controlado en nuestros laboratorios y no tenemos la práctica de la escuela, que a veces pues es muy difícil. Con esto lo que quiero decirles es que les doy los conocimientos que tenemos, pero tampoco sé cómo se pueden aplicar en la escuela y sobre todo tampoco sé cómo se podrían aplicar en las escuelas de Colombia, que no tengo conocimientos para saber si son grupos pequeños, reducidos, si tienen asistencia de otros profesores, en fin, no lo sé. Les traigo los conocimientos, sobre todo conocimientos puros y puntuales de las investigaciones que estamos haciendo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos yendo? Y en los próximos 10 años verán que la conferencia que les dé yo aquí será totalmente distinta a la de ahora, pero muy distinta. Vamos ahora a entender el cerebro como globalidad. Hasta ahora, y muchos de los trabajos que les traeré yo aquí, entendíamos el cerebro como áreas que se activan unas más, otras menos, unas coordinan una función, otras coordinan otra. Ahora estamos yendo hacia entender el cerebro en su globalidad y entender el cerebro como una red neuronal, como una red o muchas redes neuronales. Y en ese sentido nosotros publicamos un trabajo que da idea de lo que les quería decir. Publicamos un trabajo donde había un grupo de sujetos jóvenes con esquizofrenia y otros normales. Tenían que ver caras normales que no tuvieran expresiones ni de ira, ni de agresividad, ni de emocional. Cuando analizamos la actividad del cerebro, comprobamos que los sujetos normales activan un circuito que es posterior y que es un circuito que reconoce la cara, la identifica y ya está. Dice, pues es una cara de una persona, es de una mujer o es de un hombre. Y ese circuito es un circuito posterior que está asociado a unas áreas posteriores que se llaman multimodales, que integran una información sensorial, la integran y la reconocen. Y no pasó nada más. Justamente percibían muy mal la imagen, casi no la percibían, pero después había un circuito aberrante auditivo, había un circuito aberrante de lo que es la propia imagen, había un circuito aberrante emocional, aquí es donde está la amígdala, y esos circuitos, y había un circuito aberrante frontal. ¿Qué significaba eso? Pues significaba que veían una imagen y decían, este es enemigo mío, este me va a matar, este es un no voy a decir tacos aquí. Y estaban identificando una cualidad emocional que era contra ellos, y algunos de ellos saltaban, gritaban, y los teníamos que sacar del experimento. Es decir, que una misma imagen en una patología lo que altera es un circuito cerebral. Y lo que tenemos que trabajar es en la alteración de ese circuito. No altera un área concreta, sino un circuito. Y eso no se puede entender desde la clasificación, porque entonces nos volveríamos locos. Eso se tiene que entender desde el proceso. ¿Queda clara la idea? ¿Y a qué nos ha llevado este nuevo concepto de redes neuronales? Este nuevo concepto de redes neuronales viene de conceptos de la economía, no viene de conceptos de la neurociencia. La economía establece redes neuronales, establece el club de ricos, que habrán oído muchas veces. Entonces, que los ricos, ¿cómo se unen entre ellos? Los ricos tienen sus grandes fortunas, pero entre ellos están conexionados. Y entre ellos sí que se sabe quién es más rico, quién es no. Entonces, utilizan sus conexiones y eso da una red. ¿Y
que es una red donde los ricos inmediatamente están informados de todo, porque su red es muy amplia, porque participan en su red, pero a su vez tienen su propia estructura que es con la que están trabajando. Pues así es como trabaja el cerebro. Y de esta forma se han establecido ya en el cerebro en estado basal, en el que ustedes si cierran los ojos y están tranquilos, pues hay una red muy establecida en nuestro cerebro, que es esa que he puesto yo ahí en rojo. ¿Y esa red qué significa? Esa es una red que viene determinada principalmente por un conjunto de estructuras que están conectadas y que son las que determinarían estados visoperceptivos nuestros, estados de organización espacial nuestra. Quiere decir que nuestro cerebro está siempre en alerta para cualquier cosa espacial, inmediatamente dar respuestas. Eso es lo que quiere decir ese circuito. Identificar espacialmente algo, tomar una decisión, organizarlo en el espacio, etc. ¿Y eso por qué viene determinado? Porque gran parte, probablemente el 90% de toda nuestra actividad cerebral es visual, o es principalmente visual. Y por eso trabajan esos circuitos. ¿Esto qué permite entender esto? ¿Qué permite entender redes neuronales? Lo que permite entender las redes neuronales es no llegar a esos errores que a veces se cometen, errores que se van difundiendo, como que nuestro cerebro, solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Eso es una tontería. ¿Para qué tenemos el resto? Si solo utilizamos el 10%, ¿para qué lo tenemos? Es como si nos dan 5 dedos o 10 dedos y dices, es que yo solo utilizo uno. Pero la naturaleza, ¿por qué va a dar eso? Y sobre todo el cerebro, que es muy listo y que busca ahorrar energía. ¿Por qué va a tener un 90% sin nada? Y sobre todo, porque el 90% de la energía de todo nuestro cuerpo es del cerebro. Quiere decir, no tendría sentido que gastemos el 90% de energía en el 10% del cerebro. Es una aberración. Pero bueno, es una aberración que da lugar a películas y que tienen mucho éxito. La película de Lucy tiene mucho éxito. Pero está basado en una aberración científica, en algo que no es científico. ¿Y qué es lo que también sabemos? Esto no sé si parece bonito, pero se lo explico lo que quiero decir. Lo que también sabemos, que probablemente le explicará hoy o mañana el doctor Medina, es la importancia de la genética. Es que no crean ustedes, es que la genética es muy, muy, muy importante. Es que la genética determina muchas cosas, pero las determina con la interacción en el medio ambiente. Y es que probablemente poco pueden ustedes hacer en una estructura como el cuerpo calloso, que es la que une los dos hemisferios. Difícilmente se puede hacer muchas cosas con ella, porque viene determinada genéticamente. Y para que ustedes sepan, hay más aumento en las mujeres que en los hombres. El cuerpo calloso a la mujer lo tiene muy grande, muy grande, muy grande. Y los hombres muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Bueno, no es exagerado, pero quiero decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Que probablemente hay diferencias? Pues claro, probablemente la mujer está atenta a 10 cosas y nosotros a una. Probablemente nosotros somos burros con orejeras, que vemos una cosa, pero la vemos bien, ¿eh? La vemos bien. Probablemente porque la transmisión entre un hemisferio y otro para la mujer es muy fácil y para el hombre tiene muchos problemas. Bueno, pues eso, la mayoría del cuerpo calloso viene determinado el 100% genéticamente, pero después tenemos otras estructuras que nos permiten organizar la información, como es el lóbulo parietal, y tenemos ahí un porcentaje alto para trabajar, o el córtex visual, o el lóbulo temporal, que es el menos genético, el que permite desde el punto de vista de la escuela desarrollarlo más. Y justamente es una cosa curiosa que choca porque no lo desarrollamos. El lóbulo temporal, que es el lóbulo del lenguaje, nos limitamos a ser monolingües, a lo mejor bilingües, porque no somos multilingües, que podemos tener la capacidad. Ahí sí que a lo mejor utilizamos el 10%. ¿Por qué ese que tenemos una gran capacidad no lo utilizamos? O lo utilizamos poco. Quiero decir que, y eso es una apuesta pedagógica, no es una apuesta neurocientífica, es una apuesta pedagógica. La posibilidad de desarrollar ese lóbulo muchísimo en los niños, pues es muy alta. Pero curiosamente, no sé si aquí la pedagogía va
cada vez más a lo visual y está dejando lo auditivo. Yo pienso que eso puede ser un error en un futuro, porque lo visual tiene una respuesta inmediata, porque es global, es holístico, pero en el tiempo desaparece antes. Si yo les digo que me cuenten la película que vieron anoche, pues se quedan con 4 imágenes, quiero decir que no se quedan con nada. Dicen que buena fue, que no sé qué, que no sé. Al final dicen, explícamelo. Y se quedan con 4 imágenes. Es más, han perdido el 90% de todas las imágenes que han visto. ¿Y por qué la pedagogía va hacia la imagen? No sé, no lo sé. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Yo no lo sé. La neurociencia no lo entendemos muy bien eso. Traduciendo y coincidiendo con las palabras del anterior ponente, no sé su nombre cómo es. Johan. Coincidiendo con las palabras de Johan, tenemos que entender el proceso que está alterado en las alteraciones de conducta infanto-juveniles, pues desde la alteración metabólica, que hay una alteración probablemente, seguro que hay una alteración, que a veces necesita un tratamiento farmacológico, seguro, pero también lo tenemos que entender desde la red de la enfermedad. Tenemos que diagnosticar bien esa enfermedad, porque si no la diagnosticamos bien, no es posible. Y tenemos que diagnosticar bien la red social que está implicada en todo ese proceso. Y la red social no se puede limitar, es que su papá es un agresivo, y por eso el niño es agresivo. No es así, no es correcto. Hay que hacer un buen diagnóstico desde lo más biológico, desde lo más enfermo de ese niño y desde lo más social. Y esta interacción es la que nos dará una comprensión mejor de ese proceso alterado y nos dará una capacidad mayor para tratar ese niño o para tratar ese tipo de alteración que tiene. Les voy a exponer algunos estudios que justifican en parte lo que he dicho yo, no desde las redes neuronales, sino desde la localización, y por eso, a lo mejor dentro de unos años, todo lo que he dicho pues no sirve, o está superado, pero hoy por hoy estudios, algunos son míos, otros son de otros investigadores, que demuestran que hay verdaderas alteraciones en redes neuronales o en estructuras que participan de redes neuronales. Por ejemplo, desde la psicología se describe muy bien, y los psicólogos llegan a describir muy bien los problemas de conducta, y llegan a describir muy bien los trastornos de conducta. Y son ellos los que te dan una visión muy clara de toda la alteración de conductas que hay. Y son ellos los que probablemente te identifican mejor los trastornos de conducta. Y hay algunos psicólogos que han determinado que una serie de alteraciones en la esfera emocional, como es la insensibilidad emocional, que podría ser falta de empatía, falta de culpa, constricción de las emociones, es decir, eso abarca, es decir, un proceso importante, esa insensibilidad emocional, que ellos dicen que justificarían muchas alteraciones y muchos trastornos de conducta. Cuando unen esta insensibilidad emocional con puntuaciones como diría yo, en comportamiento antisocial, o puntuaciones en agresiones, o con puntuaciones altas en violencias, da lugar a niños con graves trastornos de aprendizaje y graves trastornos de conducta. Tanto es así que Barry llegó a decir que podríamos identificar, podíamos prevenir a aquellos niños que van a tener conductas antisociales en la escuela si analizamos bien esta insensibilidad emocional, o niños con puntuaciones muy altas en insensibilidad emocional y niños con puntuaciones muy altas en ansiedad, trastornos desafiantes de la conducta, en inestabilidad emocional, en inestabilidad psicomotora. Podríamos decir que estos niños en un futuro van a ser niños con graves problemas de trastorno en la escuela. Es decir, que desde la psicología, identificando, es decir, una serie descriptiva de conductas, podíamos llegar también a este tipo de procesos que les decía yo, es decir, que podrían prevenir, o que podíamos prevenir en la escuela,
futuras trastornos de conducta. ¿Qué nos da la neurociencia? Pues la neurociencia también hace una descripción similar a la psicología. La neurociencia nos dice que hay dos áreas del cerebro, hay un área orbitofrontal y un área amigdalina, que son críticas en los trastornos de conducta. Y además dicen que el área amigdalina se desarrolla masivamente en la adolescencia y el área orbitofrontal se desarrolla en la adultez. Lo que quiere decir que nos encontramos con un grave problema si estos niños llegan con la sintomatología, con los signos que dicen los psicólogos, y llegan con un aumento exagerado de las áreas amigdalinas, la posibilidad de que haya una alteración del circuito neuronal es muy alta si no tenemos en cuenta estas variables. El circuito alterado en las áreas amigdalinas por una gran excitabilidad neuronal alteraría el circuito inhibitorio de las áreas orbitofrontales responsables de la flexibilidad cognitiva, de la inhibición de conductas adaptadas al medio ambiente. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, el trabajo de Jones, que hizo con niños entre 10 y 12 años con resonancia magnética funcional, cuando estaban mirando caras neutras y de miedo, ¿qué comprobó este autor? Pues comprobó que los chicos con problemas de conducta tenían puntuaciones muy altas en el rasgo de insensibilidad emocional y no activaban la amígdala en las caras de miedo, no. Les daba igual, no valoran los procesos emocionales, no son capaces de identificar adecuadamente caras de miedo. Mars en el 2008 hizo otro trabajo muy similar con niños entre 10 y 17 años que tenían alteraciones de conducta, niños con puntuaciones elevadas en insensibilidad emocional. Comprobó también exactamente algo parecido. Comprobó dos cosas importantes. Una, que había una alteración importante en la amígdala, o sea, que la amígdala no se activa ante caras de miedo, ante caras emocionales, es decir, no se activa bien. Y comprobó además otro aspecto importante, y es que la conectividad entre las áreas frontales y las áreas amigdalinas estaba debilitada. Es más, parecía al contrario. Los niños con trastornos de conducta no unen bien esos dos circuitos que son los responsables de la conducta normal. Al no unir esos dos circuitos bien, ¿qué circuito prevalece siempre? El circuito amigdalino, el circuito de la respuesta vegetativa, el circuito de la respuesta motivacional primaria, el circuito de la impulsividad. Ese es el que prevalece siempre. Por lo tanto, esta conexión entre las áreas orbitofrontales y la amígdala estaba totalmente alterada. Otro investigador de Brito, que también hace trabajos con niños con alta insensibilidad emocional, pues llega prácticamente a resultados parecidos. Pero ¿qué es lo que descubre este investigador? Lo que descubre este investigador es que hay un aumento de la sustancia blanca y de la sustancia gris en áreas orbitofrontales y también en áreas amigdalinas o del temporal bilateral. El lóbulo temporal bilateral es donde está la amígdala. Y además del cíngulo anterior, que es el encargado de que hagamos movimientos coordinados y adecuados, no movimientos compulsivos desordenados. Alguien puede decir, anda, ¿y cómo es posible que haya más sustancia gris y funcionen peor? ¿Cuál es la explicación? Pues porque cuando se analiza la complejidad de esas estructuras, se descubre que hay muchas más neuronas, pero unas neuronas sin una finalidad. La conexión entre esas neuronas no tiene una finalidad. Son muchas neuronas sin finalidad. ¿Por qué? Porque ahí no ha habido un proceso neurológico que se llama podado neuronal, que hace que cuando nosotros estamos organizando un área del cerebro, ese área se organiza con unas neuronas que las estamos estimulando y el resto de neuronas que no funcionan se pierden, desaparecen, se mueren. Y eso se llama podado neuronal. Quedan neuronas
que tienen una finalidad lógica a una conducta y desaparecen neuronas que no tienen una finalidad lógica para la conducta. Por lo tanto, eso es lo que se llama madurez cerebral. Cuando alguien le dice que tiene buena madurez cerebral, quiere decir que las conexiones de la sustancia gris y las conexiones de la sustancia blanca tienen una finalidad buena, están dirigidas hacia un fin. Cuando le dicen a alguien que tiene una inmadurez cerebral, quiere decir que tiene muchas neuronas que se conexionan de forma aberrante o si no quieren de forma aberrante, sin una finalidad. Por eso el aumento de sustancia gris en esas áreas viene determinado porque no han tenido conductas adecuadas a una finalidad y viene determinado por esos procesos de conducta impulsivos. De todas formas, también se encuentra lo contrario. Blair encontró que cuando se producen lesiones en esas mismas áreas, en áreas amigdalinas, orbitofrontales, se producen también trastornos de conducta. Quiere decir, o bien por inmadurez o bien por lesión, lo que tenemos es dos tipos de trastornos de conducta. Por eso es tan importante analizar estos circuitos cerebrales, y que siempre son los mismos. En todo el tipo de alteraciones que les estoy hablando de conducta infantojuvenil, siempre son los mismos circuitos. En un trabajo hecho por nosotros, también encontramos que hay una alteración importante en dos estructuras. En el cingulado anterior, responsable de que estos niños organicen bien su conducta motriz, y en el lóbulo orbitofrontal, responsable de adaptar las emociones a una conducta adecuada. Y también hemos encontrado un aumento de la actividad ante caras desagradables en el grupo control y que no aparece en estos niños con trastornos de conducta. Quiere decir que alguna alteración en la percepción de la realidad emocional diaria sí que tienen, y que un buen tratamiento tendría que ser intentar que perciban adecuadamente este sistema de señales que a ellos les genera alteración. Y no sé si en la escuela lo hacen, pero eso sería un buen comienzo para que estos niños perciban bien, para que su percepción sea la adecuada en torno al tratamiento que tienen. Por lo tanto, las conclusiones que tenemos de este tipo de estudios es que la insensibilidad emocional que diagnostican los psicólogos podría ser un elemento diferenciador en este tipo de alteraciones conductuales. Y también entendemos que la alteración en los circuitos amigdalinos y orbitofrontales podrían ser responsables también de este tipo de conducta. Y entendemos que estas disfunciones neurobiológicas o neuropsicológicas podrían ser las responsables de estas alteraciones, y resulta muy complicado, es decir, trabajar con estos niños si no se entienden bien este proceso, si no se entienden bien cuál es la causa más importante de esta alteración. Porque probablemente tengamos conductas con estos niños de castigo y de extinción que no son las adecuadas para modular esa red, porque la red no la vamos a cambiar, la podemos modular, pero no cambiar. Y el segundo estudio que les presento es con trastorno por déficit de atención. Hemos hecho un estudio en el cual queríamos saber el trastorno por déficit de atención y por déficit de atención con hiperactividad, es decir, en qué medida podría justificar este déficit de circuitos frontoestriados que tanto se ha hablado en la literatura. El primer estudio que hicimos, lo que nos importaba era en qué medida cuando un niño con déficit de atención e hiperactividad está ejecutando un movimiento, está inhibiendo una respuesta, en qué medida ese tipo de respuesta viene alterada por los circuitos cerebrales. Y en ese sentido, la hipótesis nuestra es que podría estar alterado áreas premotoras que organizan el movimiento, que son las que secuencian todos los pasos para hacer un movimiento, y el cíngulo anterior, que es el que, una vez dada esa orden, hace que los movimientos cumplan la función y que se realice el movimiento dirigido a ese fin. Para eso teníamos tres tipos de niños: inatentos, hiperactivos y combinados. Estos eran el número de niños que teníamos, y esta es la edad. A veces piensan que son pocos niños, pero tienen que pensar que en los estudios que hacemos nosotros
tener imagen cerebral, cada niño nos cuesta 2.000 o 3.000 euros, no sé cuántos pesos son, pero muchísimo. Con lo cual tenemos que utilizar grupos muy pequeños si queremos sacar conclusiones adecuadas, si queremos publicar, si no, sería imposible. Lo que les pedíamos a los niños es que tenían que mover la mano derecha o la mano izquierda en función de dónde apareciera, dónde dirigía la flecha la indicación. Se le ponían las flechas bien a la izquierda, bien a la derecha. Cuando la flecha estaba indicando a la izquierda, tenían que levantar el dedo de la mano izquierda. Cuando la flecha está en la derecha, tenían que levantar el dedo de la mano derecha. Cuando la flecha está en la izquierda e indica a la derecha, tienen que levantar el dedo de la mano derecha. Y cuando la flecha está en la derecha e indica a la izquierda, tiene que levantar el dedo de la mano izquierda. Entonces trabajábamos aquí, porque tienen que inhibir una respuesta automática, una respuesta compulsiva, la tienen que inhibir para dar otra respuesta. Y esta era la clave de todo el experimento donde queríamos intentar ver los resultados. ¿De acuerdo? Este era más o menos el experimento. Mano derecha, derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. ¿Me explico? Y esto es lo que tenían que hacer, tardaban un segundo entre uno y otro, iba a gran velocidad, tenían que dar respuestas inmediatas. ¿Cuál fue el resultado? Que, por lo que se refiere a las respuestas correctas, el grupo que menos respuestas correctas dio fue el grupo de niños con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad. Y el tiempo en la respuesta fue muy similar para todos los grupos, siendo respuestas más largas las incongruentes que las congruentes. ¿De acuerdo? De tal forma que las congruentes daban una respuesta alrededor de los 560 milisegundos y las incongruentes daban una respuesta a 100 milisegundos posterior, porque son los milisegundos que el cerebro necesita para inhibir una respuesta homolateral frente a una contralateral. ¿Cuál fue el resultado que encontramos? Pues el resultado que encontramos es que el grupo control tiene una gran actividad en las áreas premotoras, que son las que organizan esa respuesta, mientras el grupo con déficit de atención y hiperactividad prácticamente no tiene actividad. Esto que ven rojo es actividad. Ven que aquí hay una gran actividad y aquí en el niño con déficit de atención no tiene actividad. Quiere decir que encontramos ya un circuito asociado a las áreas prefrontales responsables de la organización del movimiento que está alterado. Por lo tanto, habría que enseñar a estos niños a organizar el movimiento adecuado. Dentro del tratamiento de la escuela, habría que enseñarles a que organicen bien los movimientos. Esto ya lo encontraron otros investigadores un año antes, con resonancia magnética funcional, donde encontraron que había una disminución del volumen del área premotora, y ellos no daban la explicación funcional que dimos nosotros, pero probablemente hay una reducción anatómica y de neuronas en ese área. Para saber si era verdad lo que estábamos diciendo, pues en el grupo control separamos las respuestas congruentes de las incongruentes, y efectivamente en las respuestas incongruentes en el cíngulo anterior hay una gran actividad frente a las congruentes, que casi no hay. Quiere decir que cuando nosotros automatizamos un movimiento, el cíngulo anterior no tiene una gran participación, lo hacemos casi inconscientemente. Nos lavamos los dientes de la misma forma inconscientemente, el cíngulo anterior no organiza esos movimientos porque ya están a nivel subcortical organizados. ¿Cuándo activa el cíngulo anterior? Cuando tenemos que organizar un movimiento voluntariamente, que es en el estímulo incongruente. Las primeras conclusiones que sacamos, por lo tanto, es que existe en la corteza premotora y en el cíngulo anterior una enorme actividad asociada a una respuesta motora adecuada al estímulo en el grupo control frente a los niños con déficit de atención. Y el segundo experimento que hicimos era ir al área frontal del cerebro. Lo que queríamos saber es cómo cambia el foco atencional. Esto es lo que los psicólogos o neuropsicólogos llaman el sistema ejecutivo del cerebro, o los procesos de inhibición cerebral, que son responsables, cuyo responsable más importante, cuya actividad más importante está en el lóbulo frontal. Para eso considerábamos que habría una alteración en el grupo de niños con déficit de atención en las áreas prefrontales del cerebro. Y el estudio que hicimos
se basa en un test neuropsicológico, se llaman las tarjetas de Wisconsin, no sé si lo saben qué es, pero vamos, es un test donde se necesita una flexibilidad para cambiar, cuando tienes un set tiene que cambiar a otro y necesita constantemente ir cambiando porque le cambiamos el patrón de trabajo de ese sistema. Le cambiamos el patrón, primero a lo mejor le decimos que el patrón tiene que ser que tiene que identificar todas las figuras verdes y después todos los redondeles o cuadrados, etc. Es un test muy conocido internacionalmente. ¿Y qué encontramos? Porque evidentemente el grupo combinado, el grupo con hiperactividad es el que más errores comete, el que más respuestas perseverativas comete, el que más de este test comete. ¿Y qué encontramos también? Pues encontramos que en el grupo con déficit de atención solo, encontramos un hallazgo, que los niños con déficit de atención e hiperactividad pasa una cosa que afecta muchísimo al estudio. Es que el niño con déficit de atención, a los 100 milisegundos, activa casi todas las áreas del cerebro y dan una respuesta, casi todas las áreas parietales del cerebro, y da una respuesta inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Que si ese niño hubiera percibido adecuadamente el estímulo, eso es ideal. Serían niños muy brillantes, porque lo perciben a gran velocidad. Pero ¿qué pasa a los 200 milisegundos después? Que esos niños, la actividad del hipocampo que tiene un niño control en el reconocer si el estímulo es novedoso o no es novedoso. Vale, gracias. Que me quedan 15 minutos y solo tengo conocimientos para 2. Que cuando nosotros percibimos un estímulo visual, auditivo, táctil, hay un área del cerebro que se llama hipocampo que inmediatamente tiene que reconocer si es novedad o no es novedad, para mandar a las áreas que organizan esa información, pues esto es novedoso o no es novedoso. ¿Qué pasa con el niño con déficit de atención? Que cuando tiene que activar el hipocampo no lo activa. Con lo cual, ¿qué hace? El siguiente paso, que tiene que reconocer las áreas prefrontales ya a los 300 milisegundos, si es novedad, si el estímulo es novedoso, si no es novedoso, si es un estímulo emocional, si no es emocional, tampoco funciona. El niño con déficit de atención no hay nada aquí. Y a los 600 milisegundos hay una alteración importante en las áreas motoras, premotoras, cingulares, etcétera, que es lo que vieron anteriormente. Quiere decir que los niños con déficit de atención en la escuela procesan muy rápidamente la información, pero no la ejecutan, no la reconocen, no tienen la capacidad de saber la calidad de esa información. Y por lo tanto, no dan una respuesta a lo que han recibido adecuada y se produce un proceso motor inadecuado que a veces es compulsivo y repiten movimientos y se mueven y repiten movimientos aberrantes, pero que no dan respuesta al estímulo que han recibido. ¿Me explican? Por lo tanto, este circuito aberrante en los niños con déficit de atención es muy importante para entender qué es lo que tenemos que hacer si queremos recuperar la información y si queremos recuperar que estos niños en la escuela por lo menos lleguen a un sistema de aprendizaje mínimo que les permita acabar los estudios. La conclusión que sacamos de este segundo estudio es que los niños con déficit de atención generan una gran actividad al principio, en los primeros milisegundos, en las áreas responsables de la atención automática, la atención que es la atención que se llama posterior del cerebro, la atención de las áreas parietales, que es la atención que ustedes tienen aquí, que saben que yo estoy aquí hablando. Pero si no está uno atento frontalmente, no sabe ni lo que estoy diciendo. Pero no, entra y sale y dice, ¿de qué hablaba ese señor? No se enteraría de nada. Pero sabe que ha estado en un sitio donde hablaba un señor y que ha estado en un sitio donde hay mucha gente. Pues eso es lo que parece ser que el niño con déficit de atención, es decir, no procesa adecuadamente y no le da la identificación adecuada de lo que está pasando a las áreas hipocámpicas y después a las áreas frontales. Lo segundo que encontramos, importante, es que el reconocimiento de la novedad, ni el niño con TDAH ni el niño con déficit de atención lo tienen.
sea, no son capaces de mantener esos 100 milisegundos de procesar la información, porque probablemente los 100 anteriores no los han tenido. Y por último, lo que encontramos también a nivel del área frontal, lo que encontramos es que las áreas frontales no se activan y por lo tanto la capacidad de flexibilidad cognitiva de que cambien un set a otro, que es lo que estábamos buscando, no la tienen, entonces perseveran. Genera una perseveración que les impide identificar el siguiente estímulo y perseveran en el primer estímulo. ¿De acuerdo? Estos son lo que nosotros hemos encontrado. Concluyendo, pues, de todo lo que les he dicho, hay solo una idea, que hay procesos neurobiológicos alterados en este tipo de patologías. Que los procesos neurobiológicos alterados más importantes están dentro del circuito amigdalino, principalmente amígdala hipocampo, y que esos procesos alterados que se inician en la amígdala y en el hipocampo generan un recuerdo gracias al hipocampo, y que es un recuerdo que si permanece gracias a los sistemas de recompensa de la dopamina, se va a convertir en un acto compulsivo, y que esos actos compulsivos cuyos movimientos no son coordinados, no son coherentes, no dan respuestas ordenadas, van a impedir que la corteza responsable de la adaptación de la conducta no pueda trabajar. No es la corteza frontal capaz de inhibir esas conductas. Por lo tanto, hay un déficit de atención, hay un déficit inhibitorio importante, hay un déficit en la función cognitiva, porque lo impiden las respuestas inferiores, amigdalinas, o del núcleo accumbens responsable del aumento de dopamina, que impiden que ese proceso no se lleve a cabo ordenadamente. ¿Qué se convierte eso? Se convierte en una conducta compulsiva. Vale, muchas gracias. ¿Ven por qué les decía yo que ustedes son muy amables? ¿Y qué les he dicho también? Que hay una gran red neuronal que está implicada en todos estos procesos. Y esa red neuronal que está implicada en estos procesos impulsivos se puede modificar, no se va a cambiar, no se va a extinguir, se puede modificar. ¿Y mediante qué podemos modificar esa red neuronal? Mediante fármaco, mediante terapia cognitiva y mediante programas pedagógicos en la escuela. Y eso es lo que en la próxima conferencia les explicaré que estamos haciendo nosotros. Dicho esto, probablemente estemos todavía muy lejos de entender estas redes neuronales que justifican estas respuestas aberrantes conductuales de estos niños, pero sí que estamos iniciando un proceso de conocimiento, de funcionamiento del cerebro que nos permite entender un poquito más estas conductas y que nos está permitiendo utilizar programas neuropsicológicos asociados a circuitos neuronales que creemos que en un tiempo no muy largo dará resultados positivos y conseguiremos que estos niños puedan integrarse adecuadamente en la escuela. Muchísimas gracias.